Entonces nuestra actividad integrada 5, oscilatorio. Ok, gracias Lili. Nos señala que todo bien. El propósito que tiene esta actividad, qué es lo que necesitan saber, en este caso el simulador interactivo de ciencia y matemáticas y alguna calculadora científica. Y si no tienen, pueden utilizar de estas páginas de internet, ¿no? Ok, ¿qué producto van a entregar? En este caso, un archivo en procesador de textos que contenga la solución al problema planteado. Ok, Ariana, muchas gracias. Dice que por el momento todo bien. Ok, ahorita les voy a mostrar el ejemplo similar que les traigo referente a esta actividad, porque prácticamente a partir de esto que selecciono, nos dice cómo interactuar con el simulador, cargar los que vamos a llenar con base en el simulador y un video de YouTube donde nos dicen cómo utilizar este simulador. Ahorita yo también les voy a explicar por si tienen alguna duda y algunas indicaciones sobre obtener los tiempos de la onda que recorre en 5 centímetros y a partir de estos tiempos calcular la velocidad y la longitud de la onda, ¿no? Esto es lo que voy a explicar ahorita para después pasar al documento que les traigo, en el cual deben de incluir su portada, tabla que van a llenar con base en el simulador y respuestas a las interrogantes con base en lo que van a realizar en el simulador, ¿no? No olviden guardar su archivo con esta nomenclatura para que no haya problemas y su digo, es muy importante para que obtengan la máxima puntuación, porque una vez que ya manden su actividad, pueden atender a las observaciones, pero la calificación ya no se mueve, ¿no? Queda igual. Entonces lo que ustedes van a hacer es darle clic aquí para que los redireccione al simulador, como están viéndolo en la pantalla, ¿no? En la parte de la tarea dice que hay que configurarlo en oscilar y sin extremo. Entonces ustedes colocan en oscilar en este caso y en sin extremo decía. Aquí le dan clic. Ya están aquí en su simulador, ¿no? Lo que van a hacer después es descargar la tabla de medidas y cálculos. Le dan clic y se va a descargar automáticamente en su computadora. Depende cómo la tengan configurada, puedes descargarse en la carpeta de descargas o en la de escritorio. En mi caso yo ya la descargué y la guardé en este archivo, en esta carpeta, perdón. Aquí yo modifiqué esta tabla para que les pueda explicar con el ejemplo similar que les traigo. Son datos cambiados a los que vienen en la tabla que se descarga, ¿sale? Prácticamente les va a quedar algo así como les muestro en la pantalla, ya que la terminen de llenar. Y esto es lo que van a capturar de pantalla para entregármelo en el documento que me van a enviar, que es este que aquí les comparto. Capturar la pantalla, ¿no? Entonces a ustedes la tabla les va a aparecer al descargarla de esta manera. Así. A ustedes me parece que son frecuencias aquí de 1, 2 y de 3. La tensión es la misma, baja y alta. Y en la amplitud, en su archivo me manejan 0.4 y 0.8. Yo estoy manejando 0.3 y 0.7. Entonces les la frecuencia de la tensión y de la amplitud son los que vamos a calcular para poder determinar el tiempo y la longitud de la onda de acuerdo a la fórmula de longitud de onda por frecuencia. Es decir, que una vez que yo tengo la longitud, la voy a multiplicar por la frecuencia. Es la fórmula para encontrar la velocidad. Ok. Entonces les voy a explicar estos datos, ¿sale? Y vamos a hacer 12 mediciones. Yo les voy a explicar los primeros 3 para que se disciernan estas dudas, ¿no? Ok, vamos a nuestro simulador. Aquí es ya oscilar y sin extremo.
Lo que sigue aquí es en esta parte donde está la flechita, donde dice reglas, y me aparecen esas reglas, y para que parezca mi cronómetro, que es el tiempo que me piden en la tabla de Excel. Entonces, primero lo que vamos a hacer es frecuencia, la vamos a bajar hasta 0. Con esto es lo que me mueve la frecuencia. 0 para que no haya movilidad en esta parte. Nuestras reglas las podemos mover para que queden justo en las bolitas. Recuerden que nos solicita 5 centímetros, entonces aquí es 5 colocar en esta bolita verde. Y esta pues la podemos colocar también aquí en la bolita verde, pues prácticamente esto me está dando lo que es la amplitud de mi onda. Ok, ya que tengamos esto, lo que sigue es lo siguiente. En la parte de amortiguación la vamos a poner en ninguna. Aquí siempre no se les vaya a pasar, la vamos a dejar en ninguna. Entonces, de acuerdo a mi ejemplo que yo les traigo, me dice que la frecuencia va a ser 1.5, la tensión va a ser de 0.3. Entonces le pongo en tensión, aquí está la parte de tensión, le pongo en tensión baja. La amplitud era de frecuencia 1.5 y amplitud 0.3. Ok, aquí para que no se mueva las bolitas antes de acomodar todos nuestros datos, donde está esta parte de pause, le damos pause para que no se mueva. Y el cronómetro le damos aquí en play para que nos quede de esta manera. Ahora sí, configuramos. Decíamos que la frecuencia es de 1.5 y la amplitud es de 0.3. Entonces, esto es para mover la amplitud. 0.3, ¿no? O con estas flechitas pueden mover la amplitud de 0.3 y mi frecuencia es de 1.5. Entonces yo aquí me voy a la frecuencia de 1.5. Igual con las flechitas o con el cursor lo mueven. Entonces, y aquí en esta parte hay que darle en movimiento lento para que el movimiento de la onda sea lento y ustedes puedan pausar el tiempo cuando llegue a los 5 centímetros. Entonces, ahorita que le dé play, se va a empezar a correr mi cronómetro y aquí va a empezar a hacer un movimiento de onda. Al momento de que la bolita verde se mueva, le vamos a dar pause y este va a ser nuestro primer tiempo que generemos. Entonces le doy play. Pueden observar que se está moviendo. Vamos a darle pause cuando llegue aquí en la bolita verde del número 5, ¿no? Aquí ya le di pause, perdón. Y aquí es mi tiempo que van a ustedes a registrar en su tabla. En este caso es de 0.4, ¿no? De 4, perdón, 4 segundos. Entonces aquí van al tiempo y le dan 4, ¿no? Aquí como pueden observar, les decía que esta tabla que les comparte ya vienen con colores preconfigurados para que vean una relación de dependencia que existe para poder responder a las preguntas más adelante. Entonces le damos en 4 nuestro tiempo. Ahora hay que encontrar la longitud de onda, se determina de acuerdo a cada uno de los picos de la onda. De este pico a este pico, esto es la longitud de una onda. Es lo mismo, ¿no? Estas son las longitudes de onda. Esta parte que estoy señalando es lo que refiere a la amplitud. Entonces ustedes pueden calcular lo que es la longitud de onda de cada uno de este pico a este pico, ¿no? La regla que quede aquí en 0.
De esta manera ahí pueden medir de aquí, van de 2 en 2. Entonces aquí podemos observar que es de 2, 4, 6, 8.8 centímetros, ¿no? Prácticamente en todos son lo mismo, 2, 4, 6, 8, ¿no? Esto es lo que va referente a la longitud de onda, 0.8 centímetros. Ya tengo lo que es el tiempo y la longitud de onda. Ahora la velocidad les decía que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces aquí el signo de igualdad. Seleccionamos la celda de la longitud. Con la combinación de teclados buscamos la estrellita que me representa multiplicación. Y seleccionamos la celda de la frecuencia. Y ya le damos Enter. Y en automático me encuentra la velocidad de lo que calculamos, ¿no? Lo que pueden aquí arrastrar la celda para que entienda que va a ser lo mismo con los demás valores, ¿no? Si yo aquí encuentro un tiempo de 5 y una longitud de 0.7, en automático se va a llenar la velocidad. Ok, entonces ya tiene su primera medición y van a ir haciendo lo mismo con la siguiente medición, la cual dice que es una frecuencia de 1.5, tensión baja, amplitud 0.7. Entonces se van a su simulador. En este caso hay que volver el simulador al inicio. Para eso pueden ponerle aquí en normal, play, la frecuencia la bajan hasta 0 para que se quede una línea. Y ya le dan en pausa en este caso. Regresan el cronómetro a 0 con esta flechita. Muy importante aquí en el cronómetro le dan play para que me quede así en stop, para que al momento de que le dé play en esto me inicie el cronómetro, ¿no? Acomodamos la regla para que quede en 5. Ok. Recuerden siempre manejar movimiento lento para que me dé tiempo de mover de tomar el tiempo. Recuerden que la tensión sigue siendo baja, entonces lo dejo en baja. Mi frecuencia sigue siendo de 1.5. La vuelvo a 1.5. Y mi amplitud en mi caso cambió a 0.7. Ya tengo mi amplitud de 0.7, mi frecuencia de 1.5, mi tensión baja. La amortiguación siempre va a ser en ninguno, ¿no? Ya tengo en movimiento lento. Y darle play se van a generar mis ondas. Y al momento que se mueva esta bolita verde, le vamos a dar pause. Y aquí le doy pausa en esta parte, ya que se mueva la bolita verde. Entonces, en este caso, el tiempo es de 0.3.98, es lo que voy a marcar en mi archivo Excel. 3.98. 98. Ahora hay que ver la longitud de onda. Recuerden la longitud de onda. Aquí, dependiendo de sus ondas, si no se llega a generar una onda, en este caso las ondas son cortas, ¿no? Si no se onda, pues denle play para que se sigan generando las ondas. Porque a veces las ondas creo que les van a salir un poco grandes de esta manera. La pueden todo esto, ¿no? Y recuerden que la longitud de la onda es de pico a pico, ¿no? De aquí a acá.
de este pico a este pico, ¿no? Que es lo mismo. En este caso, recuerden que la regla va de 2 en 2. Entonces yo puedo calcular 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces esto es la longitud de onda, 0.8 centímetros. Me voy a mi archivo Excel y es 0.8, ¿no? Le doy Enter y en automático se llenó mi velocidad. Y de la misma manera para la siguiente medición. Todo esto lo van a hacer con cada una de las mediciones, ¿no? La otra medición, si quieren me voy a pasar. Bueno, aquí sigo. 5, la tensión es alta y la amplitud es de 0. Entonces regreso a mi simulador, le pongo en normal, le pongo play, la frecuencia la regreso a 0 para que se haga. Le doy pause, regreso mi cronómetro, le doy en play para que quede en stop. Se acomoden estas líneas. Y entonces ahora sí colocamos, decíamos que la amplitud es de 0.3. Muevo a 0.3. Mi tensión, en este caso la tensión es alta, la muevo a alta. Y la frecuencia es de 1.5. Y me voy a 1.5. Ah, y aquí, por ejemplo, hay que regresarlo a movimiento lento. Le doy play, se empieza a mover la onda. Y le doy en pause al momento de que se mueva la bolita verde, ¿no? Aquí me ganó un poco, se fue más rápido. Y el tiempo que marque aquí es el que voy a registrar en mi tabla de Excel. En este caso es 0.86 segundos, ¿no? 0.86 segundos. Y es el que marco, ¿no? Y la longitud, recuerden que era lo que va de pico a pico. Aquí, como les comentaba hace un momento, casi la onda no se ve. Entonces hay que darle play. Porque aquí el tiempo ya no se considera, ¿no? Por eso hay que registrarlo antes, para que no haya problema. Entonces aquí le pueden dar pause cuando esta bolita verde alcance su máxima altura para que se vean bien los picos. Entonces ahí ya le di. Y entonces la longitud de la onda va a ser de esta parte hasta esta parte, ¿no? Aquí se puede ver, o que es equivalente de aquí hasta acá, ¿no? Entonces empiezo a medir 1 centímetro, 2, 3, 4.2 centímetros, 4.2 centímetros, ¿no? Y esto es la longitud de mi onda, 4.2 centímetros, y en automático se calcula la velocidad. Y esto es lo que van a hacer con cada uno de las mediciones que están aquí, ¿no? En teoría van a ser 12 mediciones y va a ser un poco tedioso, pero hay que hacerlo porque esta gráfica es importante, porque van a capturar la pantalla y colocarla en su archivo que me van a mandar, ¿no? No sé si entendieron más o menos cómo se va a utilizar el simulador, porque esto es importante para poder llenar esta tablita que nos va a servir para responder la actividad. No sé, díganme en los comentarios o quieren que haga otro ejemplo de esta parte. Espero los comentarios para checar esta parte. No sé, ahorita que está Luciana, Lili, Ariana, Rocío, Norma. Ah, ok, muy bien, Lili. Nos comenta que sí es entendible. Si no, recuerden que la sesión queda grabada para que la vean con un poco más de calma. Y además, igual les comento que este video que está aquí también se explica cómo se utiliza este simulador, ¿sale? Ok, esperemos que sí te vaya muy bien, Lili. Y si no, pues cualquier cosa estoy en la plataforma o hay que revisar nuevamente el video. Entonces, una vez que terminen de llenar
su tabla de Excel, capturan pantalla y es la que van a guardar en su archivo que me van a mandar. Ok, ahora les voy a mostrar el archivo de la actividad integradora 5, movimiento oscilatorio. Ok, gracias Norma, nos comenta que sí está entendido. Entonces aquí de veras es muy importante que realicen su portada porque es parte de los aspectos de la rúbrica. La portada con los elementos que debe de llevar. Y en este caso ya capturé la pantalla con mis datos que calculamos ahorita con el simulador, ¿no? Entonces lo primero que debe de llevar su trabajo es la tabla collenada, ¿no? Ya tenemos esto y aquí como les comentaba, el archivo Excel ya está configurado para que se vayan llenando en automático respectivos colores. Esto es para que ustedes vayan viendo cuál es la dependencia entre la variable tiempo con la variable frecuencia. Por ejemplo, aquí el tiempo se llena de color azul porque prácticamente el tiempo es el mismo, es de 4, ¿no? En un promedio de 4. Y pueden observar que la frecuencia cambia. Por ejemplo, la frecuencia es de 1.5, la frecuencia es de 2.2 y la frecuencia es de 2.9. Entonces nuestra frecuencia está cambiando, pero el tiempo no está cambiando, ¿no? En una tensión baja. Y de la misma manera, la frecuencia cambia en una tensión alta, pero mi tiempo se mantiene, que en este caso es un promedio de 0.8, ¿no? Y entonces aquí van a ir haciendo análisis para poder responder a las siguientes preguntas. Dice, responde las siguientes preguntas con base en la información de tu tabla de Excel. Y pues prácticamente esto es lo que les va a quedar a ustedes. La velocidad de la onda depende de la frecuencia, sí o no, y por qué, ¿no? Entonces ustedes van a comparar la velocidad con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí la velocidad pueden ver que es un promedio de 1.2, los colores naranjas. Entonces están dependiendo de la frecuencia, pueden ver que la frecuencia cambia, pero la velocidad no cambia, ¿no? Entonces ustedes van a decir si depende o no depende y por qué. Y la misma idea para cada una de las preguntas, si la velocidad de la onda depende de la tensión, la velocidad de la onda depende de la amplitud, la longitud de la onda depende de la frecuencia, la longitud de onda depende de la tensión y la longitud de onda depende de la amplitud. Cada una de estas respuestas hay que justificar el porqué de su elección, si sí o si no y por qué. ¿Sale? La pregunta 7 sí ya va enfocada a realizar unas operaciones. En este caso son las siguientes. Dice, con los valores de amplitud y frecuencia y considerando una fase de phi igual a pi medios, escribe las ecuaciones de onda de la primera y la última de tus mediciones de la tabla de Excel. Básate en la ecuación A de t igual a A por seno de WT más phi. Entonces ustedes van a encontrar dos ecuaciones de sus mediciones que hicieron. De la primera medición, en este caso, van a sacar estos datos. La primera medición tiene una frecuencia de 1.5, una tensión baja, una amplitud de 0.3, un tiempo de 4 segundos, una velocidad de 1.2 centímetros sobre segundos y una longitud de 0.8 centímetros, ¿no? Esto es de acuerdo a mis mediciones que yo realicé. Y van a sacar otra ecuación para la medición 12, ¿no? Con sus respectivos datos. Aquí les explico que en esta ecuación A representa la amplitud, W la frecuencia angular, T el tiempo y phi la fase. Entonces, para la ecuación de onda de la primera medición tenemos lo siguiente, lo que les decía. Tenemos una amplitud de 0.3. Aquí está mi amplitud, 0.3. El tiempo es 4. Aquí está el tiempo. Y
este valor de la fase es el que ya nos da, ¿no? Es de pi medios. Esta W que me representa la frecuencia angular no la tenemos en nuestra tabla, pero la podemos calcular con los datos de nuestra tabla. Dice que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces aquí coloco el 2. Recuerden que pi es igual a 3.14. Y como f es la frecuencia, nosotros ya conocemos la frecuencia. La frecuencia es de 1.5. Ok, entonces por eso pongo este 1.5. Ya lo que resta es hacer la multiplicación. 2 por 3.14. Lo que obtengamos lo multiplicamos por 1.5 y me da un resultado de 9.42. Entonces la ecuación nos va a quedar como sigue. Aquí prácticamente vamos a realizar la ecuación en términos de t, del tiempo. Entonces nada más hacemos las sustituciones. A de t va a ser igual a amplitud, que nosotros sabemos que es 0.3, por eso coloco este 0.3, que multiplica el seno de mi frecuencia angular. En este caso ya la obtuvimos, la frecuencia angular es de 0.9, por esto coloco este 0.42, perdón. El valor de t lo dejamos porque mi ecuación va a estar en términos de t. Más el valor de la frecuencia, de la fase, perdón, que en este caso la fase es de pi medios. Por eso yo coloco el de pi medios. Y pues ya tienen su primera ecuación para su primera medición. Y la misma idea para la segunda ecuación de la última medición. En este caso la amplitud es de 0.7. La frecuencia es de 2.9. El tiempo es de 6.4 y la fase es de pi medios, ¿no? Aquí calculan la frecuencia angular, 2, lo multiplican por 3.14 por el valor de la frecuencia y obtienen que es 18.21. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. A de t va a ser igual a 0.7, que es el valor de la amplitud, por el seno de 18.21, que es el valor de la frecuencia angular, multiplicado por t, más pi medios, que es el valor de la fase, ¿no? Y ya tienen sus dos ecuaciones. Y ya lo demás prácticamente son preguntas de reflexión y de análisis que las van a poder responder con base en los recursos que van a revisar. En este caso dice, suponiendo que una persona toca una nota la 440 Hz en un saxofón y simultáneamente una segunda toca una nota si 494 Hz en un clarinete. La primera nota es tocada con el doble de amplitud que la segunda. Tomando en cuenta la información anterior, da respuesta a las siguientes preguntas, argumentando cada una y señalando de qué nota se trata en cada caso, ¿no? El tono de una de las notas es más agudo. Aquí van a decir si la nota la del saxofón o la nota si del clarinete es más agudo. Y deben de argumentar por qué, ¿no? Igual, la intensidad de las notas, de una de las notas es mayor. ¿Cuál? Si la nota la o la nota si. Y el por qué, ¿no? Y pues estas, como les comentaba, son preguntas que les quedan a ustedes con base en los recursos que verificaron, ¿no? Y ya lo último, pues son las fuentes de consulta. Y prácticamente con esto estarían concluyendo su actividad integradora